Mañana la actualidad relacionada con los premios se traslada a Siegu. Hacia el mediodía llegará allí la comitiva real. Max Álvarez ha estado siguiendo los preparativos de última hora. Cuéntanos, Max. Buenas tardes, pues ya lo ven, casi podemos decir que aquí la fiesta ya ha comenzado, el ambiente es totalmente festivo. A esta hora pues hay preparativos de lo que va a ser mañana la ofrenda al ramo. Como ven, suenan las panderetas y también va a sonar la música de uno de los grupos que mañana va a sonar mucho aquí en Asiego, un grupo que ha compuesto un tema dedicado a los vecinos y también en el que hace referencia a esa lucha ganada contra la despoblación y que les ha hecho también merecedor de este pueblo ejemplar 2019. Después de un día lleno de ajetreo, de detalles de última hora, podemos decir, como ven, que el ambiente es totalmente festivo a esta hora aquí en Asiego. Sí, estamos ensayando para poder cantar mañana al Rey y poder dedicarle lo mismo que hacemos para las fiestas de San Roque, pero dedicado a ellos, con las canciones hechas para ellos. Y decidimos hacer un himno para Asiego, que se quedara ese día, pero sobre todo que se quedara siempre en el pueblo, como un regalo. La verdad que hay un poco de nervios y de inquietud, ya apetece que llegue el día.